Bueno, para empezar, vamos a tener aquí ahorita la plática del doctor Sergio Padilla Galicia, de la Ciudad de México. Es arquitecto, es maestro en urbanismo por la UNAM, especialista en ordenación del territorio por la Universidad Politécnica de Madrid, en España, y actualmente candidato a doctor en urbanismo por la UNAM. De 1978 a 1981 fue parte del equipo técnico de la Secretaría de Asentamientos Humanos, SAOP, en el área de equipamiento y desarrollo urbano. Desde 1982 se ha desempeñado como consultor y como profesional independiente o asociado con diversas empresas especializadas, dirigiendo diversos estudios y planes de desarrollo urbano, proyectos arquitectónicos y gestión de proyectos inmobiliarios. De 1983 a 1989 fue profesor en el área de urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y desempeñó el cargo de coordinador de la maestría en urbanismo. Actualmente es profesor investigador en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en donde realiza actividades de docencia e investigación en temas de análisis urbanístico, planeación y diseño urbano en México y en el ámbito internacional. Como docente ha dirigido numerosos proyectos terminales de licenciatura, especialización y maestría en temas relacionados en planeación urbana, proyectos urbanos y arquitectura. Coordina el programa de investigación Morfogénesis y Transformaciones Urbanas. Es responsable y participante en proyectos de investigación en temas de urbanismo informal, urbanismo internacional, urbanismo sustentable, formación metropolitana y estructura urbana. Ha desempeñado en la UAM Azcapotzalco diversos cargos de gestión académica, coordinador de la maestría de planeación metropolitana, coordinador de investigación de CIAD, coordinador de la licenciatura en arquitectura y actualmente es el jefe del área de arquitectura y urbanismo internacional. Ha sido profesor visitante a nivel de posgrado, especialización y maestría en la Universidad de Stuttgart, Alemania, en la Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Jorge Toledo Lozano de Cartagena, Colombia, y la Universidad San Buenaventura de Cartagena, Colombia. Ha participado como conferencista en numerosos seminarios y coloquios, ha escrito artículos y ensayos publicados en revistas especializadas y libros colectivos de México, Alemania y Colombia sobre temas de planeación urbana, urbanismo formal e informal. Destaca en los últimos años la coordinación de los siguientes libros colectivos: Urbanismo Informal, del 2009, 6 ciudades mexicanas, del 2011, Hábitat Sustentable, 2012, editados por la UAM. Asimismo, ha coordinado seminarios y workshops internacionales en la materia. Es coordinador general del Seminario de Urbanismo Internacional y de la red Urbanit, red conformada por más de 100 expertos en urbanismo de diferentes partes del mundo. Muy bien, pues vamos a escuchar su plática. Pues muchas gracias, Víctor. Bueno, mi participación esta mañana es con la idea, como coordinador del evento, o co-coordinador junto con Víctor, hacer una introducción al seminario, y para ello el material que les voy a presentar es una síntesis, una interpretación que hacemos en el trabajo, digamos, para procesar los temas que se presentaron hace 2 años en el primer seminario de urbanismo de hábitat sustentable. Esa es pues la idea, hacer un enlace entre el primer seminario y este otro seminario como una parte introductoria. Por otra parte, también es, como señalaba nuestro director Aníbal Figueroa, pues que el seminario tiene no nada más la intención de hacer las conferencias, que nuestro público, profesores o estudiantes las asimilen, sino también procesar parte de esos temas, encontrar puntos convergentes, particularidades, tendencias que se están dando y documentarlas a través de las publicaciones que hemos generado y de los materiales que preparamos derivados de estos eventos. Entonces es una primera intención, ya tiene este carácter de procesar los temas y presentarlos a ustedes. Me parece que adelantando a lo que les voy a presentar,
En el seminario pasado tuvimos muchas presentaciones que abordaron aspectos muy pragmáticos, bajar de todos estos conceptos de lo sustentable, se discutió por supuesto estos temas, pero se pudieron concretar ya en una serie de recomendaciones, planteamientos, premisas, como le queramos llamar, que son, me parece, muy orientadoras para los que estamos en la práctica de construir un hábitat contemporáneo, sea tanto en la arquitectura como en el espacio urbano. Creo que esa es la principal virtud del material que se presentó en el seminario anterior y que yo documento de una manera sintética e introductoria para los trabajos de este seminario. Espero que también a lo largo de estos días podamos, estoy seguro que tendremos presentaciones muy interesantes, conferencias muy interesantes, y el trabajo que nos depara una vez terminado el seminario a los organizadores es pues documentarlo y ir generando estos puntos comunes, puntos convergentes o divergentes de los diferentes temas que aquí se discutan, con el fin de ir construyendo tendencias. Ese es el proyecto que yo coordino, uno de los proyectos, tendencias del urbanismo. Entonces es cómo a partir de estas conferencias vamos encontrando ciertos aspectos que van marcando pautas en las prácticas y las políticas públicas de intervención en el espacio público. Bien, entonces como comentaba, el seminario, ya se ha dicho en las intervenciones que tuvimos en la mesa de inauguración, es un foro académico cuya finalidad es presentar temas, proyectos, discutirlos, ¿verdad?, para mediante esta discusión encontrar pues, puntos que van marcando tendencias en las prácticas de la arquitectura y del urbanismo contemporáneo. Esta es la imagen de nuestro primer seminario que tuvimos hace 2 años. A partir del seminario se genera una publicación, ya con artículos de fondo, que es este libro que vemos aquí, y bueno, esta es la imagen de nuestro evento que nos convoca esta semana. El seminario es promovido y organizado, como también lo señalamos en la presentación, en la inauguración, por 2 áreas de investigación de la división: el área de Arquitectura y Urbanismo Internacional del Departamento de Medio Ambiente, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, y el área de Arquitectura Bioclimática del Departamento de Medio Ambiente. Como comentaba en mi pasada intervención en la mesa, pues da muchas posibilidades, pero también hemos podido encontrar algunos aspectos que tenemos que ir puliendo para hacer estas prácticas mucho más activas y más interesantes. Hace 2 años, en el 2011, más o menos a estas fechas, aquí en esta misma sala, se realizó el primer seminario de hábitat sustentable. Tuvimos también invitados de muy alto nivel y con una participación internacional diversa e interesante. Se contó con 17 conferencistas, 1 de Alemania, 1 de Portugal, 1 de Chile, 1 de Brasil y 13 de México. Y pudimos presentar temas, situaciones en diferentes partes del mundo, ubicadas en México, Alemania, Chile, Brasil, Estados Unidos, Portugal, entre otros puntos. Claro, es imposible abarcar la totalidad del planeta, pero me parece que los casos, aunque sean aislados, pues van identificando situaciones interesantes. Congregamos a un público de 90 asistentes. En esta ocasión estamos un poquito flojos. Debo decirles, el cambio de calendario escolar nos afectó. Normalmente en esta semana tenemos actividades, es la última semana de actividades. Estos eventos se programan con mucha anticipación, casi 1 año de anticipación. Hubo un cambio en el calendario que yo no lo comprendo, me rebasa, no sé qué el colegio académico de la universidad que estaba pensando. Y bueno, y resulta que tenemos ya 2 semanas fuera, o 3, y bueno, la verdad es que hay poca concurrencia de alumnos, pero hace 2 años tuvimos mayor participación de alumnos, que es una pena. Tendremos que estar atentos a estas cosas para que no nos ocurra en futuros eventos. Pero también por la modalidad de video streaming se transmitió y tuvimos muchas visitas. Realmente sorprendente cómo se multiplica las visitas. No quiere decir que todo el mundo estuvo atento los 3 días, las 24 horas que dura el seminario, pero sí quiere decir que entraron, estuvieron un momento, hicieron una consulta, una pregunta y posiblemente se retiraron. Pero son miles de personas las que nos pueden estar siguiendo a través de esta modalidad. Al final, esperemos que el equipo técnico
encargados de las transmisiones nos puedan dar un dato de cuántas visitas tuvimos, incluso hasta la procedencia de las personas que nos estuvieron viendo. ¿Qué tendencias podemos identificar de los temas que vimos hace 2 años? Son temas generales, pero como les decía, les adelantaba, me parece que son situaciones que empiezan a ser interesantes. Vimos diferentes situaciones en Norteamérica, en América Latina y en Europa. El tema de Asia todavía es como tangencial, no lo trabajamos mucho porque hemos tenido dificultades por cuestiones lógicas, ¿no?, para poder incorporar estos temas, pero en algunos otros eventos hemos podido ver qué está ocurriendo en China, qué está ocurriendo en Malasia, en situaciones que presentan pues retos, o sea, paradigmas actuales para el urbanismo y la arquitectura del siglo XXI. Un primer tema general que se abordó es que me parece que da soporte a este tema de la sustentabilidad, es el tema de la energía. El profesor de Chile nos hablaba pues, que el tema de la situación energética en el planeta es delicada. La energía basada en los hidrocarburos pues, tiene sus limitaciones. Algunos especialistas se han atrevido a plantear que el petróleo durará unos cuantos años más, unas décadas más, y el mundo tendrá que enfrentarse a una situación energética complicada. Además de que es delicada, bueno, también sin energía, por otra parte, la sociedad contemporánea no puede subsistir. Tuvimos esta falla de energía eléctrica esta mañana y todo el mundo estaba temblando porque ¿qué vamos a hacer con el evento? O sea, es cuando nos damos cuenta de lo dependientes que en nuestra vida cotidiana somos de diversas formas de energía. Por otra parte, el crecimiento poblacional también plantea un reto. Entonces, los recursos energéticos parecen escasos. Cada vez consumimos más energía y cada vez somos más habitantes en el planeta. Entonces, ese es el contexto en términos energéticos en el que tenemos que trabajar. Y que estos, como les decía, estos 7,000 millones de habitantes en el planeta cada vez exigen mayores niveles de habitabilidad y confort y, por lo tanto, de consumo de energía. En términos de arquitectura, tuvimos una serie de presentaciones que se enfocaron básicamente a cómo en diferentes partes del mundo se está planteando el tema de la arquitectura en función de la sustentabilidad, pero fundamentalmente en un uso racional de la energía. Creo que ese fue el factor dominante. Algunos autores nos decían que, bueno, es importante ya a estas alturas del siglo XXI que estemos conscientes de que concebir una nueva arquitectura en función de estos retos, de estas situaciones que se nos presentan actualmente. Y para ello a nivel internacional se han desarrollado en términos arquitectónicos de la edificación una serie de organismos, de organizaciones y de procedimientos para certificar la calidad y las características fundamentalmente de ahorro energético, de confort ambiental y de estos aspectos que normalmente se toman en cuenta en las edificaciones. Hay organismos internacionales y también hay organismos regionales de Latinoamérica. Javier del Río, un profesor chileno que estuvo con nosotros, en su presentación nos hablaba de que este tema de los estándares se empieza a hacer cada vez más complejo. Los países desarrollados, Norteamérica, Europa, tienen su sistema de estándares con los cuales se tiene que hacer estas certificaciones de sustentabilidad o de edificaciones sustentables, pero también en América Latina está empezando a desarrollarse estas certificaciones. Y que muchos de los criterios que se aplican a nivel de los países industrializados, básicamente en un contexto socioeconómico diferente al nuestro y también en energético diferente al nuestro, pensemos en Alemania, condiciones climáticas complejas, un país con una altísima capacidad económica, un altísimo desarrollo tecnológico, pero sin una gota de petróleo, pues ese es su contexto. En el caso opuesto, nosotros estamos en una situación en México o en América Latina radicalmente diferente, pero no por ello no debemos dejar a un lado el tema que está ahí de hacer edificaciones cada vez más responsables en términos del uso energético. Y él nos señalaba que habría que pensar en criterios regionales propios. También Aníbal Figueroa en su presentación nos señalaba este aspecto.
Y Javier del Río nos decía que no olvidemos los principios generales que como arquitectos debemos tener, que sí, los estándares hay que cumplirlos, son orientadores, pero fundamentalmente en nuestro contexto debemos de irnos a lo básico, que es cómo incorporamos en nuestros análisis y nuestros diseños, tanto arquitectónicos como urbanos, el tema del calor, la luz, el clima, los materiales, los espacios en sí mismos, las características de los espacios, las necesidades de los usuarios, la experiencia tradicional. También Víctor Fuentes en su presentación nos mostraba las bondades de la arquitectura vernácula mexicana, la sabiduría de cientos, miles de años de experiencia en el uso de la construcción de un entorno, como pues hay que no olvidarla. Y también Javier nos señalaba pues que la arquitectura experimental, o sea, los experimentos, pues también no debemos dejarlos de un lado, hay que estar innovando y probando nuevas posibilidades de diseño y de desarrollo tecnológico. Eso nos podría ayudar a definir unos criterios propios. Posiblemente tenemos que trabajar en los próximos años en construir nuestros propios parámetros de evaluación, nuestros propios indicadores y nuestros sistemas de certificación más ajustados a estos temas en nuestro contexto específico, regional o nacional. Asimismo, Javier nos presentó, él es un arquitecto muy exitoso en Chile, en Santiago, que hace muchos proyectos de adecuación ambiental de sus proyectos. Lo llaman mucho porque proyectos que ya están realizados tienen severos problemas de confort acústica, de confort térmico, y bueno, él hace sus análisis energéticos, sus balances térmicos y genera los diseños para remediar estas cosas. Entonces aquí nos presenta que en el Aeropuerto Internacional de Santiago lo llamaron porque tenían severos problemas de asoleamiento, y entonces él generó ahí una serie de soluciones en donde lograba un balance térmico adecuado en los espacios interiores del aeropuerto, que no los tenía el diseño original. Pero nos mostró otros casos de oficinas, muchos proyectos en donde él está de manera muy activa trabajando. También es un académico, dirige un programa de maestría en la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile. Michael Peters de Alemania tiene su despacho de diseño y construcción sustentable en la región de Frankfurt. Su ponencia giró en torno a los estándares que se han venido generando en Alemania, que incluso han llegado hasta un concepto de casa pasiva, o sea, que no consume energía, o casa cero energía. O sea, la meta que ellos se plantean es, bueno, aquí no va a haber consumo de energía, es totalmente un ciclo cerrado, en donde la energía que está ahí no se pierde y se está renovando. Pero nos decía también que en Alemania esto no es tan viejo, estos conceptos tendrán unos 20, 25 años, y que toda la normatividad alemana ha cambiado en los últimos 20 años. Antes se tenía un concepto más laxo con respecto a estos aspectos, pero fundamentalmente a partir de la crisis energética de los años 70 tuvieron que tomar medidas. Y bueno, ok, ahí sí se escucha, perfecto, bueno, bien. Nos comentó que ya hay una normatividad, una clasificación de eficiencia energética de las edificaciones, en forma de una pirámide, hasta donde se llega al punto de energía cero, y conforme una edificación va logrando estos estándares, también, bueno, va teniendo una mayor calificación que se traduce incluso en el valor comercial de la propiedad. O sea, una edificación, puede ser una casa habitación, manejada como casa pasiva, puede valer el doble o el triple de si no tuviera ahorro de energía. Y bueno, nos comentó algunos de los principios que él aplica para sus proyectos, basados en muchos aspectos en el tema de la energía, de la forma. O sea, es un punto básico, la forma tiene que ver con una buena solución ambiental, incorporar siempre el aire externo, adecuándolo, por supuesto, a las condiciones de requerimientos internos. El sistema de aislamientos en Alemania, que es muy estricto, sobre todo los procedimientos constructivos, no nada más los aislamientos son muy estrictos para lograr esta eficiencia. Él nos mostró una imagen en donde
con una jarra de té, ¿verdad? Entonces el concepto en los años 70 era que pues el té se servía en una jarra de vidrio y pues el té caliente y a los minutos estaba frío. Y entonces ahora el concepto es que es una jarra totalmente térmica, en donde el asunto se trata de que no se pierda el calor que ya se generó para calentar el té. Ese es un poco el concepto que se está aplicando ahora de una manera muy gráfica, muy simple. Bien, y otro aspecto es, por supuesto, incorporar la energía de la naturaleza, principalmente la energía del sol, y no tanto de la energía de hidrocarburos. Víctor Fuentes nos presentó una experiencia en relación a arquitectura, haciendo una comparación entre la arquitectura tradicional, vernácula, en el sureste del país, principalmente en la región maya, una fuerte tradición indígena de cientos de años, donde nos mostraba cómo estas construcciones resultan en condiciones climáticas muy adecuadas para sus habitantes. Y en contraposición se están haciendo estos proyectos nuevos que han proliferado en el país, en México, en los últimos 10, 12 años, megaconjuntos urbanos se les llama, en donde las tipologías de tanto el trazo urbano como los diseños específicos de la vivienda que se reproducen indiscriminadamente, pues no tienen nada que ver con las condiciones climáticas. Y por supuesto que con las condiciones culturales, sociales, mucho menos. Entonces realmente, pues creo que ha habido una pérdida, ese es el planteamiento de Víctor, que ha habido una pérdida de esta experiencia milenaria con estas soluciones, supuestamente, aquí hay arquitectura sin arquitectos, y aquí supuestamente hay arquitectura con arquitectos, y pues no hemos funcionado muy bien. No hemos aprendido de esa tradición. También se nos hablaba en otro artículo y otra presentación que esta figura de los megaconjuntos urbanos, que son, hay conjuntos en las grandes ciudades de México que pueden tener 10,000 viviendas, con este trazado urbano súper monótono, repetitivo, denso, expansivo, y con tipologías de vivienda de este tipo, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con la parte sustentable, ni procuran un espacio adecuado para vivir en lo social o en lo familiar, y tampoco tienen que ver con ninguno de los conceptos que normalmente manejamos en términos de eficiencia energética, sustentabilidad. Y creo yo que a veces algunos proyectos tratan de manejar algunos aspectos en la arquitectura de sustentabilidad, le ponen un colector solar para calentar el agua y sustituyen el calentador de gas, y ya la anuncian como sustentable. Pero en los términos que a mí me compete, que es la parte urbanística, me parece que es una verdadera aberración el que se hagan estos diseños. Si el diseño, el trazo urbano y la agrupación urbanística está mal planteada, pues la casa, la orientación va a estar mal dada, y podemos tratar de buscarle muchas soluciones, muchos recursos, pero el problema viene de origen. Y creo que en eso, en México, hemos descuidado muchísimo. Tal vez la formación de diseñadores urbanos no haya sido lo suficientemente adecuada en nuestras instituciones, y estamos produciendo estos grandes asentamientos nuevos, diseñados, por primera vez diseñados por arquitectos, pero que no aportan nada, sino que están generando muchísimos problemas, no nada más a nivel social, sino también a nivel familiar y, en suma, energéticos y de todo tipo. En términos ya de urbanismo, tuvimos varias presentaciones en donde algunas de ellas nos presentan planteamientos, compilaciones de conceptos que se están manejando en diferentes partes del mundo. La doctora Elizabeth Espinosa nos presentó un material sacado del llamado Libro Verde del Urbanismo, fundamentalmente se conoce mucho en España, en donde se hace un diagnóstico del proceso de la urbanización contemporánea y se establecen en contraposición unas recomendaciones. O sea, este es el problema, ¿cómo debemos de evitar ese problema? Y en general se propugna por un modelo de ciudad compacta y más diversificada, más compleja, en oposición a una ciudad extendida, una ciudad dispersa, el famoso sprawl urbano, y una ciudad también no monofuncional, sino más diversificada, en oposición a estas cosas que estamos viendo aquí. Estos son casitas, 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 y un centro comercial, y nada más. Y eso no es una ciudad,
pero eso es un asentamiento posiblemente para 30,000, 40,000 personas. En oposición, debemos procurar por una ciudad más compacta, más diversa, que propicie una vida colectiva más dinámica y no un aislamiento urbano, un individualismo urbano como lo estamos viendo en estos conjuntos. Este libro verde en realidad establece principios para el desarrollo urbano, recomendaciones orientadoras me parece que debemos seguir y que procuran una ciudad más armoniosa. ¿Cuáles son el diagnóstico de una manera muy sintética, por supuesto, que yo hago del material que nos presentó Elizabeth Espinosa? Pues que hay conflictos, una urbanización muy acelerada, principalmente en contextos del tercer mundo, la población crece mucho y por lo tanto la urbanización es explosiva. Hay una insularización de los sistemas naturales, o sea, se va cada vez aislando los espacios verdes o de la naturaleza en torno a las ciudades. Hay un sellado del suelo por las planchas de concreto, poco espacio abierto, poco espacio verde y, en consecuencia, mucho concreto, que genera modifica el clima urbano. Hay un consumo masivo, indiscriminado de energía, agua y materiales. Todos estos desarrollos están fundamentados en un transporte motorizado, principalmente el automóvil, y en general hay una baja calidad del espacio público. Es una manera muy sintética, por supuesto. Y en oposición, los objetivos del urbanismo sustentable planteados en el famoso Libro Verde son los siguientes: crear ciudad y no urbanización. No es lo mismo crear espacio para vivir que crear un concepto complejo de ciudad. Ordenar o limitar la expansión indiscriminada de la ciudad. Eso implica una saturación urbana y ciudades más compactas. Promover a la ciudad como un proyecto, eso me parece que es fundamental. Muchas de nuestras ciudades tienen planes de desarrollo, normatividad para el desarrollo urbano, pero no tienen un plan, no hay un proyecto. Es un plan sin plan. Se cumple el formalismo, pero no hay una idea, no hay un concepto de qué tipo de ciudad debemos tener. Eso creo que es importante no perderlo de vista. Otro tema es vincular la urbanización con los equipamientos. ¿No? Los equipamientos no nada más es el centro comercial o la escuela. Es un sistema muy amplio de satisfactores que la sociedad requiere para vivir adecuadamente en colectividad. Y en el siglo XXI, por supuesto. Y aumentar la complejidad urbana. La vida urbana, creo que desde las épocas de Roma, es compleja y no se reduce a tener cada quien su casa a 40 kilómetros de lo que es la verdadera ciudad. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Esas son las recomendaciones del Libro Verde. Y establece unas líneas de actuación que no las voy a leer porque me llevaría mucho tiempo, pero que tienen que ver con esto que he comentado. Comentar principalmente, pues bueno, procurar una ciudad compacta, diversa, con proyecto, etc. Complementaria a estas ideas, Christoph Goebbels, que colabora con nosotros en la universidad, pero es de Alemania, y participó algunos años en la firma de Albrecht Speer & Partners, un famoso despacho de urbanistas en Frankfurt. Nos presentó el arquitecto Speer, que es un personaje interesante en la vida alemana, hijo del famoso Albrecht Speer, el arquitecto de Hitler, ¿no? Pero que es muy exitoso haciendo consultoría de urbanismo en todo el mundo, a partir de los muchos proyectos que ha realizado en el Medio Oriente, en China, en muchas partes del mundo, la propia Europa también, por supuesto en Alemania, estableció una serie de sus experiencias, las documentó en un libro que se llamó, ¿cómo se llama el libro? Aquí está, Un manifiesto para ciudades sustentables, piensa local y actúa globalmente. Y él plantea 10 conceptos, lo estructura en 10 capítulos, lo que él también llama 10 mandamientos, que tienen que ver con lo que ya comentamos anteriormente. Uno es, por ejemplo, primero, combina la teoría y el sentido común. O sea, hay conceptos, pero también hay sentido común. Y a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y cometemos unas verdaderas barbaridades haciendo nuestros proyectos. Vamos contra la misma naturaleza, y contra la misma naturaleza humana a veces, generando nuestros diseños. Enfocarse más hacia lo brownfield, que sería las áreas de reciclamiento urbano, viejas zonas industriales,
los puertos, áreas decadentes en la ciudad, trabajar más ahí que en las áreas de expansión hacia las áreas agrícolas o verdes. Más hacia el interior, menos hacia el exterior. Por supuesto, disminuir la energía y también, desde Alemania, es curioso que ellos lo vean, no sobredimensionar el tema tecnológico. Mantener el espacio abierto, el tema del espacio público en nuestras ciudades todavía no lo tenemos muy claro, muy consciente de él, y creo que ese es lo fundamental del urbanismo. La materia prima del urbanismo, un componente fundamental es el espacio público. Crear una identidad clara en los proyectos. Pensar en ciclos globales y no en visiones a corto plazo, en sectores. Hay que pensar a largo plazo y con mayor visión de nuestros proyectos. No dejar que los modos de transporte compitan por el espacio público, o sea, no prioridad al espacio, al transporte, prioridad a las personas. Y creo que desde Le Corbusier ya había algunas ideas por el estilo, o sea, no hemos avanzado demasiado. Claro. Pero cuando surge el automóvil, bueno, el automóvil, el tren, ha sustituido mucho del espacio público para estos vehículos y menos para las personas. Fomentar la participación cívica, definir con claridad las bases sobre las cuales, o sea, el proyecto de ciudad sobre el cual se va a construir la ciudad, y él remata con dar prioridad a las 3 Es que él maneja: ecología, economía y equidad. Esos son los planteamientos del arquitecto Speer. Siguiendo con 10 mandamientos, Bernardo Baranda, que va a estar en esta mañana con nosotros, que es un activista del tema de movilidad sustentable en la Ciudad de México, además de que es un buen técnico, por supuesto, nos planteó una experiencia que ellos le ofrecieron de manera práctica, como decía Aníbal, a la autoridad. Ellos recuperaron, bueno, sabemos mucho sobre movilidad, tenemos muchas inquietudes, pero ¿cómo se lo transmitimos a la autoridad y a la ciudadanía? Entonces ellos establecieron este decálogo de los temas que les parecía que tenían que llegarle a la autoridad y a la gente, pensando en la Ciudad de México. No exclusivamente en la Ciudad de México, pero sí pensando en la Ciudad de México. Uno es, camina. Depender más por nuestros pies que por otros medios de transporte. Otra alternativa es, muévete con tu energía. Usemos la bicicleta o medios de transporte no motorizado, preferentemente, por supuesto. Súbete al autobús, o sea, no uses el auto, disminuye el uso del auto, como caminando o viendo de bicicleta o a través del autobús, o del sistema de transporte colectivo. Distribuye eficientemente las mercancías. El transporte público genera congestión en ciertas áreas y también compite por el espacio público y el espacio para los vehículos. Entonces, bueno, hagámoslo de una manera inteligente, racional, como se ha hecho en muchas otras partes del mundo. Procuremos una mezcla de usos del suelo. Eso da este concepto de diversidad que hemos hablado antes y evita que uno tenga que ser, si es monofuncional, para moverse de una función a otra hay que trasladarse grandes distancias. Si el uso es más mezclado, bajo cierto orden, pues los recorridos se acortan. Densifiquemos, la misma lógica. Si hay más gente en menos espacio, pues habrá que moverse menos. Fortalezcamos la cultura local, o sea, generemos zonas de actividad, de interés en nuestras ciudades. Conectemos las cuadras, o sea, una mejor interconexión entre las partes de la ciudad. Eso también ayuda a reducir la movilidad. Y otro tema que ellos aportan es hagámoslo durar, o sea, hagamos las cosas con calidad, no hagamos cosas efímeras, hagamos cosas buenas, un sistema de transporte bueno, un espacio público bueno, si vamos a hacer ciclovías, vamos a hacerlas bien, con calidad. Eso creo que es, estos conceptos que estamos viendo aquí son experiencias que en muchas partes del mundo se han tenido en términos urbanísticos, pero también en términos de movilidad sustentable. Y aquí se plantean como un decálogo. Fundamentalmente, la cruzada de Bernardo, y seguramente él mismo lo subrayará en su presentación, es apostarle al transporte público, al no motorizado y disminuir el uso del automóvil. Esa es la cruzada que en una ciudad como la Ciudad de México, el Instituto de Transporte Sustentable tiene en su agenda fundamental.
Paralelo a la exposición de los 10 conceptos, se hizo también 10 proyectos de intervención que procuren por soluciones innovadoras en temas del transporte o un uso diferente del espacio público. Y él nos comentó sobre esta experiencia que incluso estuvo expuesta aquí en México en el Museo Franz Mayer hace aproximadamente 1 año y medio. Otros temas que hemos visto, que vimos a lo largo de la presentación, vuelven a reiterar el tema de que nos dicen que las ciudades son más competitivas, atractivas para la inversión, más habitables, como decía Maruja, si son más densas y vivas. Claro, todo con medida, ¿verdad? Un adecuado balance. Si se impulsa el transporte público integrado y eficiente. Y se propugna por el uso de bicicleta y por la práctica para la cual fuimos diseñados por la naturaleza, caminar fundamentalmente. Nosotros no fuimos diseñados para correr ni para hacer malabarismos, pero sí para caminar. Somos bípedos y esa es nuestra cualidad. Entonces, hay mucha, en el organismo internacional, en los temas de movilidad, en muchas partes del mundo, se está recurriendo a estas soluciones. Se propugna por una ciudad, como reiteradamente ya lo hemos visto, una ciudad compacta y densa, y parece ser que en la metrópoli, en las grandes concentraciones de población del mundo, la baja densidad, la dispersión, no es la alternativa. Es inevitable en la moderna metrópoli, y México es una gran metrópoli, como muchas otras en el mundo, desarrollado o no desarrollado, tiene que ser un escenario urbano más denso, con proyectos que saturen el espacio de una manera adecuada, en vinculación con el transporte público, con estas alternativas de transporte no motorizado, en donde el tema de los espacios públicos sea fundamental, los espacios para la cultura, la recreación, el arte, todos estos elementos están en la agenda de los proyectos urbanos en muchas ciudades. La profesora Denise Duarte de Brasil, que nos presentó estas imágenes, pues nos decía que una buena calidad del espacio habitable es un promotor del desarrollo, de la calidad de vida, del bienestar, de la salud, y también lo hemos visto en otros eventos, también es un buen promotor de la gestión pública. Si una ciudad es exitosa, ciertos proyectos en la ciudad, o la ciudad en su conjunto, es exitosa en sus políticas urbanas, en sus proyectos, también los gobernantes capitalizan estos beneficios y se califican como buenos gestores, como buenos administradores. Y muchos de ellos han impulsado su carrera política a partir de estrategias urbanas bien orientadas, como es el caso de Colombia, en Bogotá, Medellín, y en las grandes ciudades del mundo siempre hay que son exitosas, siempre hay un alcalde bueno detrás de ellos, ¿no? En Nueva York, en Londres, en Berlín, siempre hay polémico, pero bueno, atrás de ellos. Otra presentación que tuvimos, interesante, es de un grupo de investigadoras de la Universidad de Porto, en Portugal, que trabajan sobre el tema del clima urbano. Ellos hacen unos estudios muy precisos y preciosos, también muy bien documentados, como geógrafas que son, sobre el tema de la ciudad y el clima. Y bueno, nos muestran cómo la urbanización, el sistema de espacios verdes, van generando todo un mapa térmico diverso en la ciudad, que da una cualidad que a veces no se toma muy en cuenta. Y que esa cualidad es un factor importante para la calidad de vida y que también debe ser considerada por los que toman decisiones sobre la ciudad, ya sea desde la administración pública o los que hacen proyectos para la ciudad. Entonces nos comentaba cómo estas experiencias del clima, a partir de tomar en cuenta las volumetrías de los edificios, los colores, los materiales de construcción más apropiados, pues son elementos que los diseñadores, urbanistas, arquitectos debemos tomar en cuenta. Y que si se logra un proyecto de ciudad más armonioso y menos vulnerable, pues eso es un éxito. Y ese tal vez es su mensaje, cómo el clima puede ser un factor de análisis para buenas propuestas de diseño urbano. Leszek Maluga de Polonia, de Wrocław, nos hizo una presentación sobre su ciudad, que es una ciudad muy interesante. Es el río Oder, que cruza aquí y genera una serie de islas en la ciudad, pero también es impresionante, yo he tenido la oportunidad de estar en esta ciudad, invitado por Leszek, por supuesto, tiene una
cantidad de espacios abiertos, parques y el río, que es un escenario maravilloso. Entonces él nos muestra que ellos han asumido ya que un patrimonio importantísimo de la ciudad es su sistema de espacios abiertos. Y lo han venido a trabajar como muchos, como un concepto ya estructurado. En Europa existe el concepto de estructura verde y que forma parte de los planes de ordenación urbana o de urbanismo de las ciudades, ¿verdad? Y que entonces ellos han hecho una calificación de todo el sistema de espacios abiertos en función de diferentes categorías. O sea, las áreas verdes tienen que ver con lo funcional, lo ecológico, lo social, lo económico, lo estético, el diseño, le llaman lo composicional, diseño, y el uso directo como parte productiva. Y nos mostró con mucho detalle todo el sistema de espacios verdes que tienen en su ciudad y que lo consideran parte de su patrimonio y materia de análisis, planificación y diseño, por supuesto. Como él es profesor universitario, a sus alumnos, que no son alumnos de paisajismo ni mucho menos, son alumnos de arquitectura, siempre él les plantea retos sobre estos temas. Ha trabajado sobre el río, ha trabajado sobre los espacios verdes, y aquí él estableció como una línea de trabajo durante un ciclo, trabajar sobre los parques en Brockworth, y los alumnos hicieron proyectos alternativos de cómo potenciar estos espacios abiertos, complementándolos con equipamientos culturales, con rediseños, pero siempre tratando de potenciar el valor ambiental y patrimonial que para esta ciudad tiene los espacios abiertos. El doctor Guillermo Díaz Arellano nos presenta un caso muy interesante de esto que se ha llamado renovación urbana, pero también en términos de crear, reutilizar una vieja infraestructura ferroviaria en la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos, en la costa norte del Pacífico de los Estados Unidos, una vieja patios de ferrocarril muy en el centro, en el centro de negocios de la ciudad, que era un área residual. Se planteó un proyecto de rescate. ¿Y cómo lo plantearon? Mediante un parque olímpico de las esculturas, el Olympic Sculpture Park. En este se pretende crear un espacio público, un espacio abierto, que tenga que ver con el arte y establecer un nuevo elemento que tenga que ver una relación interesante entre un uso urbano nuevo, recuperar un espacio para la gente, para la sociedad, hacer una aportación al sistema de espacios abiertos de la ciudad, fomentar la vida urbana y en relación con el arte. Entonces generan un diseño que es una especie como de zigzag, ¿verdad? Un recorrido que incluso por el emplazamiento alto que tiene en esta parte hacia el mar, genera unas vistas muy bonitas. Y realmente es un proyecto muy exitoso. Jorge del Arenal, también profesor de nuestro departamento, nos comentó un proyecto en la ciudad de Chicago, el Plan de Acción para el Clima de Chicago, en donde básicamente están metidos en la agenda ambiental y del cambio climático, pues entonces ellos establecen una serie de estrategias a partir de estos puntos para actuar en la ciudad. O sea, hacer un uso eficiente de la energía en sus edificios. También en otras presentaciones hemos tenido que la ciudad de Chicago es un porcentaje mínimo, no llega al 1% de los que pueden ser certificados tipo LED de sus edificaciones, y son las más altas consumidores de energía en el mundo, estas grandes ciudades y edificios, pero están preocupados por eso y entonces están tratando de promover que sus edificaciones, las edificaciones en la ciudad consuman menos energía, que usen fuentes renovables de la misma, mejorar las opciones de transporte en la ciudad, reducción de los desechos y de la contaminación industrial. Chicago es una gran ciudad industrial y tiene esta tradición y tiene muchas áreas ya deterioradas, decadentes, en pleno corazón de la ciudad industriales, y entonces están pensando qué hacer con ellas, ¿verdad? Y generar pues, un sistema de convivencia y de espacios recreativos en donde la ciudad de Chicago también tiene mucha experiencia. Todo el frente del lago Michigan realmente es una maravilla, los que han podido visitarlo, proyectos desde el arquitecto Sullivan, de principios del siglo XX, hasta los proyectos más recientes como el Millennium Park. Bueno, siempre el tema del espacio público en la ciudad está ahí. Y creo que ahora, bueno, lo pretenden impulsar a partir de esta iniciativa relativamente reciente
que nos reseñó Jorge del Arenal. Gloria Castorena nos habló de un caso en México, de un proyecto que desde la universidad, en vinculación con otras instancias académicas y gubernamentales, plantearon para generar un esquema de desarrollo. Yo creo que es un plan bastante ambicioso, desde lo regional, ¿verdad?, hasta las cuestiones ya muy locales del diseño de los espacios urbanos y arquitectónicos, ¿verdad? O sea, abarca todos los niveles de intervención, la región, la ciudad, sectores de la ciudad, diseño específico, espacio público y arquitectónico, sustentado en principios como la movilidad y el transporte debe de tener prioridad, el respeto al paisaje y el medio natural, generar nuevas alternativas para la edificación y el medio construido, hacer un eficiente uso del agua, los desechos, promover opciones de vivienda interesantes en este sector de la ciudad, que no hay muchas, fomentar el turismo. Es una localidad cercana a la Ciudad de México, la zona metropolitana, que tiene pues cualidades turísticas importantes, y bueno, y bajo una línea de análisis bioclimático, diseño ambiental, etcétera, etcétera. Es un proyecto que ganó un premio también en la universidad recientemente, y es lo que hablábamos hace rato, esta vinculación con sectores externos para hacerlo. Posiblemente Gloria nos pueda comentar en los recesos, pues bueno, qué pasó con este proyecto ya en la práctica, al enfrentarse con las autoridades o con la toma de decisiones específicas. Jorge Legorreta, colega nuestro del departamento, un distinguidísimo profesor y profesional del urbanismo de la Ciudad de México, que recientemente falleció después, como a los 6 meses, al año de haber tenido una participación con nosotros. Pues más que una propuesta específica, nos vino a hacer una denuncia, muy en su estilo. Es un gran charlista, tiene un encanto para presentar sus temas. Nos habló sobre el contexto natural del Valle de México. Él es un gran conocedor, era un gran conocedor de estos temas, y nos habló cómo el sistema de ríos y lagos ha sido totalmente eliminado de la cuenca de México. México fue una cuenca lacustre con más de 40 ríos que alimentaban a los lagos que corresponden a lo que actualmente es la ciudad, la mancha urbana. Nos habló del deterioro que sus zonas boscosas, que son muchas todavía, se tienen en la actualidad, y algo que él también conocía muy bien, que es el sistema de Chinampas, que es este sistema prehispánico desde los aztecas de parcelas en donde se cultiva hortalizas para la Ciudad de México. Sus conclusiones es que hemos hecho un verdadero desastre con nuestro medio ambiente natural, y que de continuar con este modelo de urbanización y de poco conocimiento y respeto sobre el medio, pues estamos entrando en una situación prácticamente insostenible. Entonces, más que una propuesta, era una denuncia que él venía a hacer, y que creo que viene bien, porque pues todos los que estamos trabajando en estos temas nunca debemos de perder de vista pues, estos aspectos. En oposición, digamos, al tema de los megaconjuntos que se han desarrollado en muchas ciudades de México, pero ha sido realmente significativo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Desde hace 10 o 12 años se han desarrollado estos megaconjuntos urbanos, y han generado un verdadero escándalo a nivel de todo el mundo. Tanto es así que la política pública de la actual administración sobre vivienda social está frenada o se está replanteando, porque desde diferentes sectores académicos, intelectuales, incluso gubernamentales, están escandalizados con todo esto que ha ocurrido aquí. Ya a finales, y entonces está un poco frenado en este momento, se está revisando cómo se va a enfocar esto. Creo que lo positivo tendría es que nunca se habían canalizado tantos recursos en la historia del país para el tema de vivienda social, y se produjeron tal cantidad de viviendas que ahora resulta que hay gente que dice que tenemos 5 millones de unidades no ocupadas, pero son créditos asignados, y por lo tanto representan una cartera vencida para las instituciones financieras terrible. Pero bueno, ese no es el tema, pero eso sucedió en los últimos 10 años. Ya en la parte final de la administración federal pasada, un poco como producto de este efecto, se desarrolló un nuevo concepto, se les llamó los DUIs, Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables. Que bueno,
Yo todavía no conozco muchos. ¿Cuál creo de lo que he visto y lo que nos presentaron en este tema nuestros colegas? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, que el tamaño se redujo, ya no son unidades tan grandes, que se ha diversificado sus actividades, tiene más complementos, que tienen un trazo diferente también, ya le pensaron un poquito, un diseño más pensado, que se está cambiando un sistema de vivienda unifamiliar por un sistema ya más plurifamiliar de bloques, que hay un poco de mayor dotación de espacios públicos y que el tema energético está por ahí. Pero siguen siendo, me parece, unidades aisladas de expansión urbana en la periferia. Creo que el ejemplo emblemático, que no sé dónde está, en el norte del país, Mexicali o Tijuana, no sé dónde es, vinculado a una universidad, pues está vacío, porque la gente no se va a vivir ahí. Y bueno, entonces no sabemos bien qué va a pasar con estos DUIs. Por lo pronto ahorita ya nadie habla de los DUIs en este momento. Eso fue como moda de el último año de la administración federal pasada. Pero bueno, está ahí, la figura no ha desaparecido, habría que ver, realmente hacer una evaluación en el tiempo de esta figura, este concepto, pues cómo podría evolucionar y si realmente podía ser un cambio entre este modelo de urbanización y un modelo de conjuntos urbanos más articulados. Vamos a ver. Ya se está hablando en los últimos meses de que no DUIs en la periferia, sino DUIs en saturación urbana, o sea, dentro de la mancha urbana. Bueno, yo no conozco todavía muchos casos, sinceramente. A lo mejor los hay, pero yo no los he podido ver. Habría que evaluar esta política y estos ejercicios de diseño urbano y diseño arquitectónico para ver realmente cuáles son sus bondades y qué problemas también nos pueden estar generando. Bueno, y eso fue todo lo que vimos de una manera densa, compacta, haciendo alusión al modelo que se propugna de ciudad, ¿verdad? Denso y compacto. Así fue mi presentación de las 17 conferencias que tuvimos hace un año. Como ven, creo que hay coincidencia en muchos conceptos. Esto, al momento que se reitera o se repite en diferentes ámbitos, se llegan a las mismas conclusiones el arquitecto Sper, junto con el Libro Verde, con otros documentos, los 10 principios de la movilidad sustentable. Hay coincidencias. Creo que ya se está empezando a construir una agenda urbana sobre ciertos temas, sobre ciertos principios, sobre los cuales debemos de empezar a trabajar. Y fundamentalmente es evitar la dispersión urbana, evitar la expansión indiscriminada de la ciudad, un mayor respeto por la naturaleza, formas de vida más complejas, más diversas, menos transporte individual, más transporte colectivo, la conciencia del uso de la energía, el agua, en fin, estos temas que están en como la agenda sustentable, ya aquí podemos ver cómo ya bajo principios de planificación y de diseño ya se empiezan a aplicar y se están replicando también en muchas partes del mundo. Bien, creo que en este seminario, en el segundo seminario, tendremos nuevos temas, muchas cosas interesantes, y el compromiso de parte nuestra, de los organizadores, de las áreas que involucramos, es que, bueno, haremos la debida compilación de los materiales, los procesaremos, estamos comprometidos con una publicación de los temas que aquí se van a presentar, y posiblemente cuando tengamos material suficiente podamos ya sacar conclusiones un poco más desarrolladas, más elaboradas que lo que yo he presentado. Por lo pronto, pues los invitamos a que estén estos 3 días con nosotros y aprovechemos pues, la experiencia de compartir los conocimientos, la trayectoria de nuestros invitados, que como ya señalaron mis compañeros que me antecedieron, pues les estamos sumamente agradecidos que se distraigan de sus actividades en sus lugares de origen para estar con nosotros unos días discutiendo estos temas. Entonces, les agradezco su presencia y estoy seguro que vamos a tener mucho éxito en los trabajos de este seminario. Pues muchas gracias.